Listo, pues buenas noches a todos, bienvenidos a una sesión más del Journal Club. Y bueno, pues hoy siguiendo un poquitito con relación al tema de la semana pasada, vamos a hablar acerca de predictores de de mortalidad en el seguimiento de pacientes operados con cirugía de Fontán. Y para eso el doctor Orlando Solís. Orlando, bueno, pues siempre es un gusto tener por aquí siempre a los amigos y a ustedes los tenemos con muy buenos recuerdos y con mucha estima siempre. Sabemos que están tratando de hacer cosas muy buenas por allá y seguramente pronto por ahí van a tener ya muchos éxitos más. Gus nos hizo favor de invitarte. Gus, de hecho, anda por acá por la Ciudad de México, pero parece que tenía algunos problemas de conexión. Entonces, pues, gracias, por supuesto, también en su nombre. Y te cedemos la palabra, Orlando. Muchas gracias por estar con nosotros. No, claro, gracias a ustedes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Orlando Solís. Yo soy cardiólogo pediatra y hemodinamista. Actualmente, como decía Carlos, estamos en La Paz, en el Hospital General Juan María Salvatierra, trabajando y tratando de echar a andar acá el programa de cardiopatías congénitas en el estado. Siguiendo un poquito la tónica de la semana pasada, vamos a platicar un poco de estos dos artículos que hablan un poco más del paciente operado de Fontán y que se encuentra clínicamente estable. Y estos dos artículos hablan algo del seguimiento que se le tiene que dar a estos pacientes y qué valores o qué datos podemos utilizar para identificar aquellos que ameritan algún tipo de tratamiento temprano. Si bien en el 2019 la, la Asociación Americana del Corazón sacó estas guías del seguimiento y manejo de los pacientes, tanto niños como adultos con Fontán, estas guías tratan de ser un poquito más incisivos y tratar de identificar tempranamente a los pacientes. Ya sabemos que en el seguimiento de los pacientes con Fontán existen ciertos estudios de laboratorio, de imagen, inclusive estudios clínicos, principalmente de neurodesarrollo, que nos guían en el seguimiento de los pacientes, de hecho estratificados de acuerdo a esa guía en menores de 12 años, de 12 a 18 y por arriba de los 18 años. Y en este caso, el primer artículo es un artículo de la Revista Europea del Corazón, que fue publicado en noviembre del año pasado y habla sobre predictores de mortalidad a largo plazo en pacientes que sobrevivieron cirugía de Fontán. Este artículo lo trae el doctor Keinai y colaboradores. De hecho, son varios médicos, cardiólogos, pediatras, principalmente de 9 centros e institutos de Japón. Tomando un poco en cuenta este artículo, hay que recordar el journal en el que se encuentra, European Heart Journal, el cual tiene un factor de impacto 5.5 y el nivel de evidencia 2, debido a que este es un estudio de cohorte retrospectivo. Identificar y manejar al Fontán fallido, ya se sabe, es un reto en la población superviviente con fisiología univentricular, y esto básicamente se debe a la ausencia de un ventrículo subpulmonar. ¿A qué conlleva esto? Bueno, a que haya una elevación de la presión venosa central. Obviamente, esto va a condicionar lesión en órganos debido a esta elevación en el retorno venoso de los mismos, ya sea principalmente riñón, cerebro, hígado, etcétera, ¿no? Y además existe, debido a este problema, una disminución en la precarga que recibe el ventrículo y posteriormente una alteración en el gasto cardíaco. En el artículo, ellos postulan como un perfil hemodinámico, identificado obviamente por cateterismo cardíaco, puede ayudar a guiar y a determinar un pronóstico en los pacientes con fisiología univentricular operados de Fontán. Y obviamente se describe que existe poca evidencia al respecto debido a que no es protocolario realizar un cateterismo cardíaco a estos pacientes en su seguimiento, sino que se realizan hasta que ya tienen alguna comorbilidad, como puede ser enteropatía perdedora de proteínas, alteraciones como bronquitis plástica, etc. Además, ellos refieren que las morbilidades asociadas a Fontán, si bien condicionan una tasa baja de supervivencia en los pacientes con fisiología univentricular, identificar de manera temprana un riesgo basal puede ayudarnos a
tener un parámetro inicial con el cual trabajar en los pacientes que han sido operados sin tener que llegar a que estos pacientes presenten la morbilidad para identificar un pronóstico. Bueno, eso es parte de lo que postulan ellos en su artículo, ¿no? Y para ello hacen un estudio de corte retrospectivo evaluando pacientes con cirugía de Fontan operados de 1975 al 2010. Este estudio se hizo en 9 institutos de Japón y lograron capturar 1,260 pacientes. De hecho, fueron 1,285, sin embargo, 25 de estos se excluyeron porque no se contaban con todos los datos para el estudio. De los 1,260 pacientes operados, la mayoría fueron operados mediante una cirugía de conducto intra-extracardíaco, 348 pacientes mediante una conexión atriopulmonar, 143 mediante un túnel lateral y 23 mediante una conexión del atrio derecho con el ventrículo derecho. Después de que, obviamente tomando ciertos datos a los pacientes, tanto demográficos como anatómicos, datos de las características preoperatorias, posoperatorias, como pueden ver en la imagen, y en la diapositiva, perdón, y morbilidades asociadas, como lo pueden llegar a ser falla cardíaca, enfermedad perdedora de proteínas, cianosis severa, que se fue catalogada como aquella con saturación por debajo del 80%, eventos tromboembólicos y arritmias. Ellos hicieron cateterismos cardíacos a estos pacientes porque allá es protocolario posterior al año de la cirugía. Y de estos pacientes, 1,117 pudieron haber sido cateterizados, lo cual fue el 86% de la muestra, dándole un seguimiento a los pacientes posterior al cateterismo de 10.2 años promedio. La corte estudiada, como ven aquí en esta diapositiva, de los 1,260, 1,117 fueron cateterizados, como les digo, fue el 86%. Dentro de las características demográficas, llama la atención que pues, el 47% fueron del sexo femenino y la morfología del ventrículo fue bastante homogénea. Morfología izquierda, 430 pacientes, que equivale a 34%, 37% aquellos con fisiología derecha y aquellos con morfología indeterminada o bien una fisiología biventricular, eran 363 pacientes, lo que equivale al 28%. Las características de la cirugía que les comentaba, que los había comentado previamente, lo que es el conducto intra-extracardíaco siendo el 57%, la conexión atriopulmonar 27% y en menor cantidad lo que fue el túnel lateral y la conexión atrio-derecho ventrículo derecho. Llama la atención que solamente un 17% de estos pacientes tenían fenestra y la edad media en la cual se les hizo el Fontan fue a los 3.6 años. Aquí pueden observar las características anatómicas, los diagnósticos, y algo que me llamó mucho la atención es que se asimila más a lo que vemos aquí en México, ¿no? Patologías de fisiología univentricular como síndrome de ventrículo único, heterotaxias, atresia tricuspida, como los diagnósticos anatómicos más comunes y en menor proporción, ventrículo izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, canal AB, transposición de las arterias, entre otras entidades. Estos son los procedimientos que recibieron los pacientes, 55% una fístula de Blalock previo a la realización del Fontan, bandaje en 23% y llama la atención que 58% de los pacientes, o sea un poco más de la mitad, recibieron Glenn inicial y en el otro 48%, obviamente 42% estamos hablando que fueron directamente a Fontan. Las características hemodinámicas de los pacientes, una saturación promedio de 83%, una presión baja y una resistencia vascular pulmonar baja de 9.2 y 1.8 unidades Woods por metro cuadrado respectivamente, y solamente 31 pacientes, o sea 3.1%, tenían insuficiencia severa de la válvula atrioventricular. De todos estos pacientes, hubo un seguimiento promedio, como les había comentado, de 10.2 años. Recuerden, estamos hablando de 1,200 pacientes. Hubo 107 pacientes que fallecieron en este seguimiento, lo cual habla de un 8.5% de toda la corte. La causa de muerte principalmente fue falla cardíaca y causas desconocidas. Sin embargo, también tenemos infecciones en 20 pacientes, muerte súbita en 12 y en menor proporción, eventos tromboembólicos, falla renal y falla hepática. Aquí pueden ver unas tablas de Kaplan-Meier
donde observamos la supervivencia de todas las causas o la mortalidad por cualquier causa, y ellos encontraron una probabilidad de muerte de 5.3% a los 10 años, 12% a los 20 años y 22% a los 25 años. O sea, a los 25 años la tasa de pacientes que fallecía es menor a la de un cuarto. Se hizo también un análisis de incidencia acumulada de acuerdo a las causas de muerte y se pudo ver cómo en el caso de, o más bien cómo la falla cardíaca fue la principal causa de incidencia acumulada, seguida por lo que fue muerte súbita, infecciones y eventos tromboembólicos. Cabe mencionar, si se fijan en esta tabla, cómo las infecciones generalmente se presentaban con una mayor incidencia durante los primeros 5 años posteriores al Fontán. Y hubo otras entidades como eran tromboembolismo y muerte súbita, las cuales se presentaban generalmente posterior a 15 años de la cirugía de Fontán. De igual manera, hubo dos situaciones o consideraciones importantes. Los pacientes que tenían trombos a nivel del Fontán eran exclusivamente pacientes a los cuales se les había hecho una conexión atriopulmonar. Y en el apartado de las infecciones, la mayor cantidad de pacientes con esta incidencia o con esta mortalidad fue asociada a el diagnóstico, de heterotaxia. Hablando un poco de las morbilidades asociadas a Fontán y dejando un poco las causas de muerte como tal, la falla cardíaca avanzada se presentó en 70 pacientes y esto en un promedio de 9.5 años posteriores a la cirugía. Cianosis severa en 62 pacientes con una presentación posterior al año de vida general. Enteropatía perdedora de proteínas en 64 pacientes, presentándose aproximadamente 2.9 años posteriores a la cirugía. Y aquí cabe la pena mencionar que 41% de estos solamente ameritaron manejo médico, 48 cateterismo cardíaco y 31 de estos pacientes requirieron manejo quirúrgico. Eventos tromboembólicos en 66 pacientes, generalmente a los 13 años posteriores al procedimiento, siendo lo más común trombos en conexión atriopulmonar en un 41% y en menor proporción trombos a nivel cerebral, pulmonar o bien trombosis venosa central. Por último, las arritmias. Las arritmias se presentaron en una mayor proporción, 215 pacientes, y estas se presentaron generalmente a los 10 años posteriores al procedimiento, siendo la primera de ellas las taquicardias supraventriculares en un 79%, y en menor proporción, 51 pacientes presentaron bradicardias, que esto equivale al 24%, y 16 pacientes taquicardias ventriculares, que equivale al 6%. De igual manera, se menciona que 59 de estos pacientes requirieron marcapasos, 71 requirieron ablación y en 56 casos se tuvo que hacer una revisión del Fontán. De esta manera, se hizo también tablas de incidencia acumulada. Esto es incidencia, no estamos hablando de mortalidad, obviamente, y estamos hablando de que después de 25 años de la realización de Fontán, existe una incidencia acumulada para presentar falla cardíaca del 12%, de enfermedad perdedora de proteínas del 8.7%. Aquí vemos las tablas de incidencia acumulada para cianosis severa de 8.7%, y una incidencia acumulada de 13% para eventos tromboembólicos. Recordemos que estas proporciones son a los 25 años de seguimiento. La presencia de arritmias, obviamente, de nuevo inicio, estas se presentan hasta en un 46% en el seguimiento de los pacientes a los 25 años. Y hablando ya de tasas de mortalidad a los 5 años del diagnóstico de estas entidades, la falla cardíaca obviamente es la que tiene una mayor proporción de mortalidad con un 42% y en menor proporción cianosis severa en 19%, eventos tromboembólicos en 18%, enteropatía perdedora de proteínas en un 11% y arritmias en un 10%. Entonces, el artículo aborda hasta el momento la mortalidad de los pacientes por cualquier causa y aborda las entidades o comorbilidades que pueden presentar los pacientes. Pero ahora, lo que buscaba este artículo principalmente, pues eran los datos del cateterismo cardíaco y analizar con estas variables qué factores de riesgo pueden presentarse a largo plazo. Bueno, en el cateterismo cardíaco, lo que ellos evaluaron, y subrayo lo que ven en esta imagen en rojo, porque es el total de los pacientes cateterizados, que les recuerdo fueron 1,117 pacientes
el 86% de la corte, presentaban una saturación promedio de 93%, una presión venosa central de 13, una presión incunea de 7 milímetros de mercurio, índice cardíaco promedio de 3.1 con una desviación estándar de 0.83 y resistencia vascular pulmonar de 2, fracción de eyección de 55%, y como ven ahí, solamente 15 pacientes tuvieron una insuficiencia severa de las válvulas. Hicieron un análisis de acuerdo al tipo de cirugía que recibieron y se refleja diferencia significativa entre estos apartados. Utilizando un modelo predictivo que hablan como un modelo un modelo que evalúa todas las variables de factor de riesgo, todas las variables de causa de mortalidad, tanto en datos de cateterismo, demográficos, anatómicos y cirugías, y de esta manera evaluaron aquellos valores que se pudieran considerar positivos o llamativos para la incidencia de mortalidad a 10 años. Hacen un modelo probabilístico y de este modelo probabilístico ellos evalúan las variables que se consideraron positivas, las cuales fueron saturación de oxígeno por debajo de 80% con una P significativa de 0.00004, presión venosa central elevada por arriba de 16 con P significativa, presión en cuña por arriba de 15 milímetros de mercurio, presión sistémica media por debajo de 60 milímetros de mercurio, fracción de eyección por debajo de 30% y edad al Fontan por arriba de 15 años. Estos valores los sacaron por análisis univariado. Sin embargo, mediante análisis multivariado hicieron un modelo de riesgo por puntos utilizando las variables más importantes llamadas lo que fue la fracción de eyección, la presión media, la edad al Fontan, la presión venosa central y la saturación de oxígeno. Y de esta manera lograron identificar tasas de mortalidad o riesgo de mortalidad a los 10 años. De igual manera, con un modelo que les dio, se le llama un índice UNOS, que a final de cuentas por arriba de 0.5, por arriba de 0.7 en realidad se considera que da una adecuada probabilidad para la prueba que se está haciendo. En este caso, 0.74 fue el UNOS index de este modelo. Y de esa manera lograron identificar que los pacientes con un puntaje de 0 tenían un riesgo de mortalidad a los 10 años de 1.6%, de 7.9% y por arriba de los 2 puntos, 16%. Por último, evaluaron el efecto de las morbilidades y cómo afectaban estas en la mortalidad de los pacientes, de acuerdo ya a la tasa o la estadificación que se hizo previamente. Se quedaba el paciente con 0 puntos en la tasa de bajo riesgo, y si se fijan acá, riesgo moderado 1 punto y riesgo alto por arriba o igual a 2 puntos, y no observaron, o más bien observaron diferencias significativas debido a que se elevaba mucho la tasa de mortalidad. Esto hablaba de cómo estas causas de morbilidad no se pueden considerar dentro del mismo apartado de la tasa de mortalidad basal. Son variables independientes y una vez que las presentan estos pacientes, la probabilidad de muerte se eleva considerablemente. El odds ratio de la falla cardíaca de 21, la enteropatía perdedora de proteínas de 6.2, la cianosis severa de 4.8, arritmias 3 y eventos tromboembólicos un odds ratio de 3.3. Con todos estos hallazgos, obviamente ellos hablan de cómo este puntaje que crearon puede servir para dar una estratificación basal a todos los pacientes que tienen cirugía de Fontan mediante una evaluación por cateterismo cardíaco, e inclusive postulan que puede ser viable hacer este tipo de evaluación con las variables que ellos reflejan únicamente realizando un análisis invasivo periférico de la presión venosa central, ya que todos los demás parámetros ellos los podían identificar clínicamente, tanto la saturación como parámetros que se pueden identificar ecocardiográficamente, como es la función. De igual manera, refieren que las morbilidades son un factor de riesgo independiente y una vez que las presenta el paciente, obviamente esto incrementa potencialmente el riesgo de mortalidad. Con respecto a sus datos, existen pocas diferencias en la mortalidad reportada previamente, a excepción de la muerte por eventos tromboembólicos, y esto probablemente tiene que ver por el tipo de cirugía que se hacía previamente y en la literatura, como estaba escrito antes, la realización de la conexión atriopulmonar
cuando ahora ya se ha pasado o se ha virado a técnicas como lo son el túnel lateral o bien la conexión intra-extracardíaca. De igual manera, el score que ellos sugieren o proponen puede servir para personalizar el tratamiento a pacientes con riesgo moderado y alto y de manera sin esperar pues morbilidades, iniciar algún tratamiento dirigido a ellos. De hecho, hablan y refieren un estudio en el que se le da a pacientes con riesgo moderado tratamiento con un vasodilatador venoso y además de esto un YECA con el objetivo de mejorar el retorno venoso y el YECA disminuye la postcarga para evitar mayor disminución en el gasto cardíaco. Obviamente estos resultados todavía están pendientes de publicarse y por eso pues lo refieren como en curso. Limitantes obviamente pues es el manejo institucional de cada centro que no pudo dirigir cuándo es que se le daba o no un tratamiento a un paciente y por último los datos operatorios que si se fijan no se platican mucho en este estudio. Saber el pinzamiento, el tiempo de bomba, las complicaciones postoperatorias que sabemos son factores de riesgo por sí solos de mortalidad en los pacientes. Hasta aquí, no sé si haya algún comentario. Si quieres, continuamos con el otro y al final los dejamos. Perfecto. Vale. En ese caso, igual, en la misma tónica, aquí les pongo un artículo que fue publicado por doctores del Hospital del Niño en Los Ángeles, el doctor Neil Patel, en donde ellos ya están haciendo un protocolo de seguimiento en pacientes utilizando el cateterismo para guiar a aquellos pacientes estables, operados de Fontan, que puedan requerir un tratamiento temprano. Este artículo fue publicado en enero de 2020 en la revista Pediatric Cardiology y tiene un nivel de evidencia 2, también siendo un estudio de corte retrospectivo, con una población más pequeña. Hablan de cómo conforme incrementa la supervivencia, obviamente vemos más morbilidades que afectan la calidad de vida y la supervivencia, y ellos pretenden demostrarnos el programa de vigilancia que ellos tienen en su hospital, debido a que no existe tanta información sobre lo que ellos toman como el protocolo para dar seguimiento a los pacientes con Fontan, que incluye el análisis mediante cateterismo cardíaco de los pacientes 10 años posteriores a la cirugía, a diferencia de lo que vimos en Japón, que ellos los hacen un año posterior, además de que ellos empezaron ya a hacer pruebas de vasorreactividad pulmonar en los pacientes para analizar qué tan efectiva sería la terapia con sildenafil exclusivamente en estos pacientes y además hacen biopsia hepática transyugular en estos pacientes para determinar el grado de fibrosis que presentan. Obviamente es un estudio de corte retrospectivo, como les comentaba, y incluyó a los pacientes con cirugía de Fontan, los cuales fueron cateterizados entre 2014 y 2019. La evaluación de los expedientes clínicos incluyó a todos los pacientes que tenían indicación de cateterismo de vigilancia, obviamente excluyendo a aquellos pacientes que se les hizo el cateterismo por cualquier comorbilidad, enfermedad perdedora de proteínas, bronquitis plástica, pacientes que vayan a trasplante, etc. Al igual que en el estudio previo, se tomaron datos demográficos, anatómicos y estudios pre- y postoperatorios. La evaluación mediante cateterismo cardíaco, ellos la hacen inicialmente de manera basal, utilizando FIO2 al 21 y solamente, como estamos hablando de un estudio retrospectivo, tomando en cuenta valores de saturación y presión, en el caso de que ellos vieran que no estaba identificada la presión del sistema Fontan como tal, tomaban la presión ya sea de la vena cava superior, como la presión de Fontan. En el caso de la presión atrial como tal, utilizaban ya fuera la cuña o la presión telediastólica, y de estos dos utilizaban el parámetro más bajo. ¿Por qué? Porque ellos querían exagerar el gradiente transpulmonar, siempre utilizar el peor parámetro. Entonces buscaban tener un gradiente transpulmonar alto e igual. Cuando hacían FIT para determinar el flujo pulmonar, ellos utilizaban la menor saturación pulmonar para obviamente tener el peor flujo pulmonar, por decir así, y trabajar con ese punto. Después de eso, los pacientes pasaban una prueba con óxido nítrico, y cabe mencionar que desde hace unos años, ellos la prueba de óxido nítrico la hacen con FIO2 al 21, porque la idea es reproducir los efectos del sildenafil sin
un FIO2 alto. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren ver es la respuesta que tendría el paciente a este medicamento. Angiografías se hacían únicamente en ventrículo, sistémico, aorta, vena cava superior, vena cava inferior. Obviamente esto dependía mucho del primer operador, pero eran las 4 esenciales. Y en el apartado de lo hepático, ellos hacían primeramente la biopsia hepática transyugular. Esta la hacían utilizando una, obviamente, punción yugular. Llegaban hasta la porción de las venas suprahepáticas y mediante un throughput hacían toma de muestras en 2 ocasiones. Tenían ciertas especificaciones de cómo se tenía que tomar y hacían un análisis transcateterismo para poder hacer el score de fibrosis hepática. Una vez realizado, de todos modos, posterior al cateterismo, estas muestras fueron evaluadas por otros 2 patólogos para poder llegar a un score que, si ellos diferían uno del otro, después se hacía una reunión para llegar a un consenso. Durante la evaluación hemodinámica de la situación hepática, ellos hicieron un gradiente hepático, tomando obviamente la presión de las venas suprahepáticas y una presión en cuña, y por último hacían una angiografía en cuña para valorar la circulación hepática. Esas son las características de los pacientes que evaluaron. Obviamente aquí la diferencia, y algo que hacen mucho hincapié en este estudio, es que ellos evaluaron a pacientes adolescentes, a diferencia del estudio de Japón, ¿no? Que estamos hablando de que la media de los pacientes de acá tenían 4 a 5 años. Acá estamos evaluando ya un grupo de 63 pacientes que tienen 14 años más o menos 3, o una cirugía, o más bien un tiempo después de la cirugía de 11 años. Y llama la atención también que aquí la muestra era predominantemente de hombres, 69%, solamente 22%, que son 14, tenían fenestra, y durante el periodo del cateterismo solamente 4. La morfología del ventrículo, 33 pacientes con morfología derecha, 29 con morfología izquierda o indeterminada. Y aquí, a diferencia de Japón, la cirugía más común pues era el conducto extracardíaco en 59 pacientes, solamente 4 con un túnel lateral. 6 de estos pacientes tenían marcapasos, lo cual equivale a un 9.5%. Dentro de los hallazgos ecocardiográficos, llama la atención que un 79% tenían una función normal, únicamente 10 pacientes con fracción reducida, y a nivel de la evaluación de la válvula AB, 73% de los pacientes tenían insuficiencia trivial o leve. Y a nivel de la válvula sistémica, de la válvula aórtica, más del 90%, 95% tenían una insuficiencia trivial o leve. Solamente un paciente tenía insuficiencia mayor de leve. Los parámetros hemodinámicos que se tomaron en estos pacientes, como les digo, en el basal, obviamente estamos hablando de una presión de Fontan de 11.8, y cabe mencionar que solamente 4 pacientes, lo que equivale a un 6%, tenían una presión mayor de 15 milímetros de mercurio. La presión telediastólica de 6.3, el índice cardíaco de 2.9 más menos 0.6, y cabe también la pena mencionar en este apartado que la mitad de los pacientes, del 55%, tuvieron un gasto cardíaco subóptimo, que ellos lo califican por debajo de 3 litros minuto por metro cuadrado, el gradiente transpulmonar de 5 y una resistencia vascular pulmonar de 1.8. Y en este apartado, 19 pacientes, que son el 30% de la muestra, tenían una RBB por arriba de 2 unidades Woods por metro cuadrado. Se hizo una evaluación de vasorreactividad pulmonar en estos pacientes, como les digo, utilizando 20 partes por millón de óxido nítrico con FIO2 al 21%, y aquí se refiere que aproximadamente 2/3 de la muestra se pudo hacer de esta forma porque previamente lo hacían con FIO2 al 100%. Sin embargo, los tomaron en un mismo grupo y pudieron observar un incremento no significativo de la presión Fontan de 11.9 a 12.1, un incremento discreto también, pero significativo, de la presión telediastólica de 6.5 a 7.3, con el incremento obviamente del índice cardíaco de 3 a 3.2, estos 2 parámetros siendo significativos. Y el gradiente transpulmonar de 5 bajó a 4, con una disminución también de la resistencia vascular pulmonar de 1.8 a 1.4. Cabe la pena mencionar que 26 pacientes, o sea, el 51%, tuvieron una reducción significativa del 20% de la resistencia venosa, de la resistencia en la vasculatura pulmonar. 7 pacientes no tuvieron cambios en estas resistencias. En la evaluación hepática, como les digo, el score de fibrosis hepática evalúa y
califica a los pacientes con un score 0 cuando no tienen fibrosis, score 1 cuando tienen una fibrosis central nada más, y cuando ya hay fibrosis portal leve o moderada se califican en 2A, 2B. Cuando ya hay fibrosis en puentes, así se le llama, se le da el número 3 y 4 cirrosis. Y si pueden observar, la gran mayoría de los pacientes entraban en el grupo de ser 2, tanto A o B, como aquellos con fibrosis en puente, los cuales fueron 16 pacientes con una proporción de 28.1. Se hizo la evaluación del gradiente transhepático medio, donde la media fue de 1 milímetro de mercurio, y se pudo hacer la biopsia hepática transyugular en estos 57 pacientes, o sea, solamente 6, no pudieron hacerse la biopsia. Analizaron todos estos factores, todos estos datos demográficos y de los datos hemodinámicos y buscaron una relación que predijera aquella fibrosis hepática tanto en el estado 0 a 2 como el estado 3 y 4, y el único factor que fue asociado con ello fue la edad al cateterismo y el tiempo después del contacto. Dentro de las intervenciones hubo 34, las cuales hicieron a 25 pacientes, las cuales, y principalmente incluyeron 16 stents, 15 en la rama izquierda de la arteria pulmonar, redilataciones de estos mismos stents, angioplastías de vena cava superior, stents en Fontan, y 2 oclusiones de colaterales, una venovenosa y una arteriopulmonar. Por último, en uno de los 4 pacientes que les comentaba aún tenía fenestra al momento del estudio, se hizo cierre de fenestra y dilatación de un stent que tenía en rama izquierda de la arteria pulmonar. Con estos datos, ellos hablan de cómo el ecocardiograma puede parecer insuficiente para obtener información relacionada al comportamiento fisiopatológico de la entidad, o sea, RBPs, presión diastólica, gastos cardíacos u obstrucciones, al igual que la presencia de colaterales. Y llama la atención cómo de estos pacientes evaluados, una cantidad importante presentaban RBPs, gastos cardíacos y presión arteriales medias subóptimas, a pesar de que su condición clínica pues era favorable, y como la gran mayoría de los pacientes con cirugía de Fontan desarrollan fibrosis. Aún cuando el gradiente transhepático, en la diapositiva, no es una herramienta que permita detectar esto de manera apropiada. De hecho, la única forma ahorita es la biopsia transyugular. Algunos centros ya están utilizando la resonancia como una alternativa, pero todavía sigue siendo el estándar en este sentido. Llama la atención y ellos hablan mucho de cómo el objetivo de este estudio es más adelante instaurar una terapia temprana en pacientes, sobre todo con el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Por qué? Porque de esta manera disminuyen resistencias vasculares pulmonares y mejoran el gasto cardíaco en los pacientes, que si bien clínicamente no van a haber una diferencia significativa, esto pudiera retrasar el mal pronóstico que pueden llegar a presentar por comorbilidades asociadas a la cirugía de Fontan. Y eso sería todos los 2 artículos. Ahora sí, no sé si hubiera comentarios al respecto. Muchas gracias, Orlando. Dudas, preguntas, comentarios. Adelante, Iñaki. ¿Qué onda? Oye, Orlando, pues eso, muy bonitos revisión. Padrísimos los artículos y pues sí, yo creo que es una de las partes más complejas que se ha platicado aquí los temas, que es la parte de la revisión del Fontan. Nada más de lo que buscaste o de lo que leíste tú, de la parte de la fibrosis, justamente porque lo que está viendo los predictores de mortalidad, que es peor en teoría el tener datos de fibrosis hepática que justamente la heteropatía perdedora o la cianosis. Pero bueno, no sé tú qué encontraste ahí también justamente del manejo de los pacientes, de los que tienen fibrosis también grado 4 también. Pero la verdad es que fue una bonita revisión y sí, muy completa y estuvo padrísimo. Sí, en el apartado de los pacientes con, básicamente lo que ellos postulan es que todos los pacientes con Fontan van a desarrollar cirrosis. El punto es cuándo lo van a hacer. Definitivamente, si se fijan en la publicación, ellos el único parámetro que detectaron fue asociado
al incremento en el score de fibrosis hepática fue la edad en la que se les hace la biopsia y cuántos años han pasado después del Fontan. Obviamente aquí la consideración que ellos tienen es, entre mayor edad tienen los pacientes, pues mayor grado de fibrosis desarrollan. Entonces, por lo tanto, todos los pacientes van a ser cirrosis. Ahora, la intención de esto, y de hecho algo de lo que hablan en el artículo, es el inicio de un vasodilatador pulmonar y el inicio de un YECA en estos pacientes únicamente con el objetivo de retrasar, pero no pensar que estos pacientes no van a desarrollar cirrosis. Sinceramente, considerarlo una entidad que empeora la mortalidad, creo que no se ha evaluado tal vez, porque ya para cuando los pacientes tienen cirrosis, el pronóstico es definitivamente muy sombrío. Tal vez entrarían en el contexto del paciente con falla cardíaca, ¿no? O sea, que si bien alcanzaron en el primer artículo a determinar qué paciente desarrollaba falla cardíaca, si se fijan, una vez que tenía esa entidad, la probabilidad de muerte era del 42%. Entonces yo creo que la cirrosis entra en ese grupo de pacientes que de determinarse esta comorbilidad, el pronóstico es malísimo, ¿no? Tal vez retrasarlo es lo único que podemos lograr. Muy bien. Orlando, hay una pregunta aquí en la mesa con respecto a la fibrosis plástica. ¿Cuál es la experiencia realmente de la fibrosis plástica? A lo mejor no sé si tú tengas como algún caso ahí anecdótico en el hospital y cuál es a final de cuentas también la experiencia en el manejo. Sinceramente, el manejo de la fibrosis plástica, dentro de acá no me ha tocado ningún paciente, sinceramente, pero en México, cuando estábamos allá en el infantil, sí llegaron a haber ciertos casos de fibrosis. En realidad, difícilmente se documentaban, pero muchos de ellos existen. Ahora, afortunadamente, ahí en esos casos, la doctora Tania nos apoyaba mucho con el tratamiento de esos pacientes, porque la verdad todavía quedaba mucho en el aire. Que protocolariamente debería recibir el paciente, ¿no? Porque se llegaba a utilizar budesonide, se llegaban a utilizar, ahora sí que manejos dirigidos a la disminución de la presión venosa central. ¿Para qué? Para evitar que se presentaran más estos plastrones que tenían los pacientes y que llegamos a ver a uno que otro paciente con terapia. Pero la realidad es que les diría si les dijera que hay una experiencia clara sobre qué se le tiene que hacer a este paciente. Sí, yo creo que más bien también el subdiagnóstico, ¿no? O sea, como bien lo dices, hay muchos pacientes que sospechamos pero yo creo que todavía nos hace falta de este lado como el diagnóstico más específico para iniciar el tratamiento. De acuerdo. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Puedo comentar algo? Adelante, doctor. Sí. Digo, una vez más estamos revisando artículos de Fontan, ¿no? Y mientras más se escribe de algo es porque más dudas surgen, ¿no? Creo que que sigue siendo una entidad muy socorrida para empezar, para tratarla de estudiar, porque bueno, pues ya hay muchos pacientes con Fontan y muchos ya llegaron a la edad adulta y ya pasó el tiempo suficiente para empezar a muchos pacientes tener complicaciones, no solo en nuestros grupos, sino en todo el mundo, ¿no? Pues, o sea, los artículos de más de 1000 pacientes de Fontan, pues ya son importantes y sobre todo que a pesar de haber ya más de 1000 pacientes de Fontan en algunos artículos, todavía hay muchas variables que se están tratando de tomar en cuenta y otras que se dejan de tomar en cuenta. Por ejemplo, ahorita en estos artículos no se habla nada, por ejemplo, de linfáticos. No sé si se comenta algo también de inicio de anticoagulación, a cuánto tiempo y con qué anticoagulantes. Y algo que pues también es otra variable que se tiene que tomar en cuenta siempre y sobre todo pues por lo menos nosotros en la Ciudad de México es la altura a la que se están manejando estos pacientes. O sea, el Fontan sigue teniendo un abanico muy grande de variables que nos pueden llevar a la morbilidad. Y otra cosa, también ahora hay que empezar también a ver
los pacientes no cuánto tiempo tienen de mortalidad, o sea, las curvas actuariales no solo de mortalidad, sino también de necesidad de trasplante, porque algunos pacientes, incluso ya en muchas patologías, las curvas actuariales son a mortalidad o necesidad de trasplante, que prácticamente, pues a fin de cuentas es que falló el corazón. Ahora, yo lo que quería comentar pues también es que sí creo que todos los pacientes van a llegar a fibrosis hepática, a cirrosis, y esa es una consecuencia de la hipertensión venosa suprahepática que van a tener los pacientes porque pues, por definición el Fontan la va a tener. Y es algo que se está viendo y que incluso puede estar relacionado con la enteropatía perdedora de proteínas, aunque hay factores intrínsecos también de lo que pasa en el intestino, de congestión intestinal, para la enteropatía perdedora de proteínas. Pero entre la enteropatía perdedora de proteínas y la cirrosis hepática, que también no deja producir suficientes proteínas, pues es también una morbilidad más. En ese sentido, también yo creo que se tiene que llegar o empezar a hacer consensos en los grupos, en los distintos grupos, definitivamente a tratar de emitir conjuntamente cardiología, cirugía cardiovascular, y bueno, y las subespecialidades que tienen que ver con esto, ecocardiografía, imagen, resonancia, etcétera, y hemodinamia. Cada grupo, pero bueno, incluso se puede consensuar entre varios grupos, tener un protocolo de seguimiento del paciente, así como el paciente trasplantado. A los 3 meses se le hace biopsia, a los 6 meses se le hace otra biopsia, a los tantos meses cateterismo. Yo creo que el paciente de Fontan debe incorporarse en el seguimiento del Fontan, pues sí, todas las herramientas, tanto ecocardiograma como resonancia, como hemodinamia, pues cateterismo cardíaco, e incluir biopsia hepática también dentro de este protocolo, y pues ya no estamos tardando, ¿no? Yo creo que es algo a lo que tenemos que llegar, protocolizar bien. Paciente que se opera de Fontan, sale, se le puede dar cómo es su basal de Fontan en el postoperatorio inmediato, dar una especie de, como lo están proponiendo, un puntaje, cómo está su presión, cómo está su gradiente transpulmonar, cómo sale el paciente del Fontan, y en base, independientemente de eso, teniendo ese basal, ver cada X tiempo qué tipo de estudios se le tienen que ir haciendo para detectar las morbilidades tempranamente o incluso antes de que tengan manifestaciones clínicas, y o tratar de retrasarlas lo más posible con el tratamiento. ¿Qué tratamiento? Yo no recomendaría a todos los pacientes desde un inicio, pero bueno, eso también sería discutible, desde un inicio dar sildenafil, desde un inicio dar a lo mejor inhibidores un YECA, sí es más rutinario, pero en muchos artículos también dicen, no, sobre todo cuando uno lee sobre Fontan, que ya empieza a fallar, que mejor hay que ir guardando, o sea, hay que tener mejores esas vigilancias para empezar a usar, por ejemplo, el sildenafil cuando empieza uno a tener los cambios, para no quemarla desde antes, porque entonces uno no puede saber realmente cuál va a ser el pronóstico. Y vuelvo un poco a lo mismo que comentábamos la sesión pasada. Parece que no solo tiene que ver con el tiempo y el momento en que se hizo el Fontan, sino también con la edad que tiene el paciente. Y lo mencionabas tú ahorita un poco, ¿no, Orlando? Los pacientes que llegan a cirrosis, tiene que ver a qué edad se hizo para saber cuánto tiempo después se va a presentar la cirrosis, pero a fin de cuentas, la cirrosis se está presentando en individuos, independientemente de la edad a que se operaron de Fontan, con cierta edad cronológica ya del propio paciente, que eso favorece también la presentación de cirrosis. Pues bueno, eso es yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer como grupos. Y ya nada más, esto se me está ocurriendo, tendríamos que revisarlo o algo, si una de las principales complicaciones, porque a fin de cuentas,
enteropatía perdedora de proteínas, pues medio manejable. Bronquitis plástica no la vemos tan frecuentemente, gracias a Dios, pero bueno, en un momento dado es algo que se ha estudiado y se trata de manejar. El estudiar los linfáticos, pero también ahora surge una nueva complicación o surge un nuevo foco rojo que tenemos que ver, que es el desarrollo de fibrosis hepática y de llevar a los pacientes a cirrosis, y que ahí sí, por ejemplo, tratar o investigar, o no sé, revisarlo o investigar qué es lo que lleva a la cirrosis, como para tratar de prevenirla. Por ejemplo, está bien descrito que pacientes con tendencias a tener cirrosis, los de hepatitis crónica activa o qué sé yo, se retrasa francamente la cirrosis, y sí la retrasa la colchicina, que es muy barata y que está bien demostrado que pacientes que tienen tendencia a cirrosis se les da colchicina de por vida, y eso retrasa en gran medida la presentación de cirrosis. Entonces, pues, otra vez, otros artículos de Fontán, y yo otra vez vuelvo a decir, mientras más lee uno de Fontán, menos sabe. Es lo que yo me estoy dando cuenta, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo quería así comentar, ¿no? Nada más ahí me gustaría agregar un poquito algo de lo que dijo el Doc, y sí es cierto eso. La idea de estos artículos, traspolarlos a la población de México es difícil, ¿no? Tal vez por la altitud, por los parámetros. Digo, lo que encuentra uno en la población que se operó de Fontán acá en Japón, en Los Ángeles, habla de presiones pulmonares que, si se fijan, van en los 10, 11 milímetros de mercurio. Habla de presiones telediastólicas que están en 6, 7 milímetros de mercurio, o sea, parámetros bastante bajos. E inclusive el inicio de los medicamentos, de la terapia, que ellos hablan como, le ponen tailored por el hecho de que sea muy personalizada y dirigida a la entidad que tienen o al problema clave, es muy importante para decidir si el paciente va a meritar sildenafil, si es un problema de las resistencias vasculares, si es un problema a nivel del retorno venoso central. De hecho, ellos en el tratamiento personalizado que les platicaba están empezando a utilizar el isosorbide para mejorar el flujo venoso central y de esa manera tener mayor retorno, utilizando como coadyuvante el YECA para que esa poscarga no afecte demasiado a la presión telediastólica, y de esa manera el paciente pueda tener mayor gasto cardíaco, ¿no? O sea, como esas consideraciones muy dirigidas y de acuerdo a los hallazgos por cateterismo. La verdad que suena bastante bien. La cosa es que tal vez tendría que traspolarse un poco estos hallazgos por cateterismo, obviamente, para definir a cuál es el paciente que se le ofrecería en cierto momento la terapia, ¿no? O sea, es interesante porque obviamente hablar del seguimiento de Fontán todavía aquí es difícil, ¿verdad? Y todavía inclusive poner a prueba esto cuando todavía no tenemos bien establecido este seguimiento inicial, ¿no? Que debe recibir el paciente de que lo que les platicaba, ¿no? De que si tiene de menos de 12 años, cada 3 años por lo menos tiene que tener esta batería de estudios, y cuando tiene más de 12, cada 2 a 3 años, y cuando tiene más de 18, cada 2 años. Entonces, son interesantes, pero definitivamente sí difíciles de traspolar todavía en la población mexicana. Sí, de acuerdo. No, y aparte también el tema de que la expectativa de vida, ¿no? Hace a lo mejor algunos años estábamos hablando nada más de que el Fontán y que se fuera a su casa, ¿no? Y entonces ahora, bueno, vamos a cambiar y vamos a solamente que recambiar el tubo porque le quedó chico y hay que abrir la fenestra, etcétera. Pero bueno, definitivamente esa expectativa de vida nos ha hecho afortunadamente también enfrentarnos ya no solamente a las complicaciones previas, ¿no? Y yo creo que ahora a lo mejor modificar algunas conductas, ¿no? Que se hacían un poco lo que platicábamos la semana pasada acerca de la edad. Antes pensábamos que operar a los niños más grandes probablemente les iba a ir mejor. Ahora, bueno, parece que acortar la edad de la cirugía, etcétera. Creo que también hacer un pasito hacia atrás en retrospectiva para ver qué cambios se pueden hacer viendo un poquito a futuro. Y también se me olvidó mencionar los inhibidores de endotelina, ¿no? El Bosentan. Yo creo que también por ahí hay
Mocentán, Macitentán, todas esas. También hay un armamentario más que podemos tener como para retrasar lo más que se pueda las complicaciones del Fontán. Me acuerdo que no hace mucho, ahora unos, no me acuerdo, 6 meses, una cosa así, un día estábamos comentando entre nosotros en el grupo si el Fontán entonces es una cirugía paliativa nada más y al fin de cuentas todos los pacientes van a acabar en trasplante cardíaco o deberían acabar en trasplante cardíaco o no. Y esa es la otra. Cuando el paciente que está fallando el Fontán, cuando le puedo ofrecer el trasplante, porque se sale a diferencia del paciente con falla cardíaca, el paciente que es con Fontán que está fallando, también si le voy a ofrecer trasplante, pues antes de que tenga cirrosis, si no ya no lo voy a poder rescatar, o le tengo que hacer trasplante cardíaco y trasplante hepático también, pues con un alto riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces, pues a fin de cuentas no es una buena cirugía, pero es la única que hay para ventrículo único, ¿no? Y es lo que acabamos diciendo siempre. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Muy bien. Bueno, pues de no ser así, bueno, antes, por si alguien se anima, la próxima semana toca presentar al doctor Enrique Pasos y por ahí nos va a hablar de bloqueo como analgesia para los pacientes operados de cardio y se va a apoyar de ahí del doctor David, bloqueo del erector espinal con enfoque en analgesia posoperatoria. Va a estar interesante. Orlando, ¿algo más con lo que quieras cerrar la sesión? Pues no, pues nada más agradecer y aquí estamos a la orden. Un gusto verlos a todos y esperamos que se echen la vuelta otra vez en un ratito, ¿no? Sí, pues hoy precisamente estábamos platicando de eso, ahí luego te contamos los planes del malévolo Gus, ya sabes. Muy bien, pues Excelente. muy buenas noches a todos. Gracias, de verdad, Orlando, siempre un gusto verlos, saber de ustedes. Por ahí también saludos a Gaby, que no podía faltar. Y bueno, pues estamos en contacto y nos seguimos viendo pronto. Que tengan todos muy buena noche. Gracias.